Vos sabés que aunque no lo crea, así mismo, ni por nada del mundo no quieren acceder algunos propietarios a la esterilización de sus mascotas. Ni de perros ni de gatos, ni perros ni perras ni Claro. gatos. ¿Verdad? Entonces, vos sabés que es así mismo, ese machismo existente en muchos todavía trasladan a las mascotas y realmente no debería ser así. Y nosotros los veterinarios tanto queremos esterilizar a las mascotas. Qué bárbaro, yo no puedo creer, de verdad. Me parece un dato así tan llamativo que la doc lo confirma. Ahora, doctora, una de las ventajas es que la castración de nuestras mascotas, incluso antes los 6 meses, proporciona hasta mejores condiciones de salud para las propias mascotas. Por ejemplo, previene el cáncer de testículos, ¿verdad? Sí, totalmente. Tanto en perros como en perras, ¿verdad? Si uno le castra antes de la pubertad, en el macho va a prevenir los tumores de testículos y también las de próstata. O sea, hay riesgo siempre porque la próstata va a estar, pero el riesgo es mínimo si es que la castración se realiza antes de la pubertad. La misma cosa en las hembras, si nosotros le castramos antes de que tenga su primer celo, nosotros ahí cortamos el riesgo de tumores de mama que son, digamos que estimulados por las hormonas. Ahora, si nosotros dejamos pasar un celo, disminuimos el riesgo, pero no podemos evitar. ¿Por qué? Porque ya hubo trabajo de las hormonas, ya hay una influencia hormonal ahí. Y con más razón si dejamos que pase el segundo celo, el tercer celo, a veces después del quinto año recién uno decide castrar o esterilizar a su mascota. ¿Por qué? Porque ya tuvo cría y ya no quiere más que tenga, o nunca le hizo tener cría luego, pero se cansó de que esté en celo, o porque trajo otro perro en la casa, decidió en ese momento. Entonces ahí nosotros ya nos quitamos ese riesgo de que tenga tumores de mama. ¿Por qué? Porque ya hubo mucho trabajo de las hormonas. Entonces eso estimula a la producción de células cancerígenas. No significa que toda perra entera tenga un cáncer de mama, pero sí hay una predisposición y bastante alta porque cada vez, así como en los humanos también, cada vez hay más cánceres. En los perros la misma cosa. Entonces de ahí es una de las cosas así sumamente importantes por la salud de nuestras mascotas. Entonces esa es una de las principales ventajas y es por lo que nosotros los veterinarios siempre recomendamos la esterilización y no las inyecciones de anticelos. ¿Qué tal, doctora? Aprovechando nada más esta respuesta que dabas respecto a la castración de los animales, tanto machos como hembras, es totalmente un mito entonces, porque lo que se suele escuchar en la calle por lo general es que hay que dejarle por lo menos una vez al animal tener relaciones, que entre en celo, para que supuestamente no desarrolle el cáncer más adelante. Es totalmente lo opuesto entonces, según estabas diciendo vos. Es totalmente lo opuesto. Eso, como vos misma lo dijiste, es un mito. No tiene nada que ver que tengan cría. Algunos te dicen que tiene que tener cría por lo menos una vez a amamantar y no es así. Al contrario, si uno lo realiza antes, nosotros estamos evitando que ellos tengan esos tumores que están relacionados con la parte hormonal. No así otros tumores, pero sí todo lo que sea de útero, lo que sea de ovario y lo que sea de mama, nosotros vamos a suprimir si le castramos antes de que tenga su primer celo. Como les dije, en el macho, el tumor de testículo y el de próstata. Ahora, doctora, mi segunda consulta tiene que ver también con esto que mencionaba Denise al principio. Mucha gente también dice, principalmente con el macho y no tanto con la hembra, déjale que disfrute, déjale que se divierta, él es macho, tiene que disfrutar también. Y esta pregunta tiene que ver más que nada con el deseo sexual de los perros. Ellos lo hacen solamente por cuestión de reproducirse, no es que el animal siente realmente algún tipo de deseo sexual, como para cortar también si es que es realmente un mito o hay algún tipo de placer o no tiene sentido lo que dice la gente. No sé cuál realmente es la situación. En los animales esto se da totalmente hormonal, o sea, no hay un componente emocional. El deseo se produce, pero es debido a las hormonas. Entonces, cuando nosotros al castrarles se suprimen esa producción de hormonas, entonces ya no existe el deseo.
Entonces es muy diferente el comportamiento de los animales que de las personas, que sí hay un componente emocional. En los perros o en los gatos no existe este componente emocional en cuanto al deseo sexual. No es que ellos se van a lamentar entonces, no es que van a sentir que le falta algo. No, absolutamente. No es que se van a deprimir porque nunca tuvieron relaciones o porque nunca tuvieron cría. Ellos no van a sentir eso, porque el deseo se produce una vez que empieza a producirse las hormonas. Por otro lado, si nosotros con esa actitud o con ese pensamiento de dejarle que se divierta un tiempo, ¿verdad?, y después castrarle, muchas veces ocurre principalmente con el macho que uno se empieza a desesperar al pasar el tiempo. ¿Por qué? Porque el macho empieza a marcar su territorio. Una vez que ellos entran en la pubertad, ellos marcan territorio. Ellos levantan la pata, eso es totalmente por naturaleza, es algo fisiológico, para orinar y está bien. Pero cuando lo realizan para marcar territorio, empiezan a levantar la pata por todo lo que hay, tanto objetos, y hay algunos perros que habrán escuchado también, que llegan al extremo de orinarle a las personas. Pero es un comportamiento territorial. Ellos empiezan a marcar su territorio y empiezan, al hacer eso, destruyen los muebles. Inclusive llega a escuchar que a la visita de repente se va y le levanta la pata y lo orina por la pierna. Destruyen cosas porque empiezan a orinar por todas partes. Entonces empieza a crear un problema en la familia. Y también los machos, cuando huelen las hembras en celo, por más que no hay en nuestra casa, vecino o en la cuadra, ¿verdad?, ellos pueden percibir ese olor, empiezan a desesperarse por salir. A veces trepan la muralla, trepan las rejas, empiezan a hacer pozos y buscan la forma cómo escaparse de la casa. Y la hembra busca la forma de escaparse de la casa cuando está en celo, porque también hormonalmente le pide el cuerpo que se esté cruzando. No es emocional acá el componente. Entonces, muchas veces llega un tiempo en que el propietario desesperado le recomienda a alguien, le dice, no, para eso tenés que castrarle y solucionar ese problema. Cuando pasó mucho tiempo, el animal se acostumbró a hacer esas cosas, o sea, se acostumbró a marcar su territorio, se acostumbró a salir. La castración, por lo general, ya no es una solución, porque ahí sí hay un componente de acostumbramiento, una rutina que ellos están llevando, que después de 5, 8 o 10 años, el perro que está haciendo eso, por la cirugía, ellos no van a suprimir eso. Tal vez disminuyan, pero a un largo plazo también. Entonces, no es la solución al problema que está teniendo ese propietario. Debería ser ya de joven, si es posible, antes de la pubertad o en los primeros años de vida ya. Entonces, ya evitamos eso, evitamos peleas también con otros perros que se puede producir. También ayuda a disminuir la agresividad. Muchas veces esto es algo que se utiliza cuando el perro quiere ser un poco agresivo. Ya de joven se sugiere luego la castración, porque si un perro entero siempre predispone a tener ya ese carácter a ser un poco más agresivo de lo normal, digamos. Doctora, ahora ha citado ventajas, a excepción de esa última parte. ¿Existe alguna desventaja en sí o es realmente todo relacionado a un mito y es algo 100% positivo para el animal? ¿O pueden existir consecuencias negativas en menor medida, pero consecuencias en fin? Sí, tenemos también desventajas, que realmente es una minoría, mayormente estamos hablando de ventajas. La desventaja, uno, es que el animal predispone a subir de peso. ¿Y por qué eso? Porque al estar castrados normalmente empiezan a ser un poco más inactivos, excepto si es cachorro, ¿verdad? Todo está relacionado también con la edad y con la mascota, ¿verdad? Un Jack Russell, ¿verdad?, normalmente no deja de ser activo aunque tenga 5 años, por decirlo. Entonces, al estar más quietos, al querer dormir más, no buscar salir, o si nosotros no les estimulamos para hacer ejercicios, para jugar o hacer caminatas, entonces ellos gastan menos energía y también buscan comer más. Entonces eso predispone a la obesidad, que si con un buen control perfectamente podemos manejar. Claro. En la hembra hay una situación que se da, pero
en muy pocos casos, no siempre, en muy pocos casos se da que la hembra con el tiempo a veces tiene una incontinencia urinaria, que es por disminución de las hormonas. Pero se dan en casos muy raros, son casos excepcionales y normalmente se le aplica hormonas en ese momento y conseguimos cortarlo por un tiempo, por lo menos esa incontinencia que tiene. Se controla a veces un tiempo un poco más corto, a veces un tiempo un poco más largo, pero son raros los casos. Por eso te digo, las ventajas son mucho mayores que las desventajas. Doctora, cortito nomás antes de despedirte, mencionabas al paso el anticelo, que es algo tan arraigado en nuestra sociedad. ¿Para qué me lo voy a esterilizar si le pongo nomás un anticelo? El anticelo también como que genera en las perras tendencia a tener algún tipo de cáncer, ¿verdad? Sí. El anticelo, nosotros acá en Imperio, por ejemplo, no aplicamos anticelo. Yo sé que hay varias veterinarias que ya se rehusan a aplicar el anticelo justamente por los perjuicios que le puede dar a tu mascota. No solo el cáncer de mama, sino que infecciones uterinas. El útero queda tan sensible que muchas veces después de, con el tiempo, ahora le aplicamos el anticelo, después se viene el siguiente celo que no se le aplicó, y tiene una flor de infección, tenemos que entrar en una cirugía de urgencia de muy alto riesgo y que apeligra la vida de la mascota. Muchas veces esas infecciones no son percibidas enseguida y cuando nos damos cuenta nuestra mascota ya está con una infección generalizada y que a veces ya no le podemos salvar la vida. Entonces de ahí es el hecho de negarnos a aplicar el anticelo, no es por otro motivo, no es por capricho, ni es porque simplemente queramos que entre en cirugía, es por el malestar que le hacemos pasar a la mascota y por el riesgo que implica a su vida. Y en casos muchas veces de que la mascota ya, sobre todo en gata, se da que a veces se le aplica el anticelo, uno no se dio cuenta que ya tuvo su celo, ya se cruzó, o a veces el propietario no comenta eso, ¿verdad? Porque ni siquiera sabe que se cruzó o porque quiere ver si es que con el anticelo no se queda preñada. Entonces, ¿qué pasa? Los cachorros se desarrollan, si es que no llega a abortar el animal, se desarrollan, nacen muy débiles o muchas veces llega el tiempo de nacer y el útero no tiene la fuerza como para expulsar esos cachorros, los cachorros quedan retenidos. Exacto. Mueren y entonces ahí comienza a infectarse el animal. ¿Por qué? Porque tienen cachorros muertos adentro y ni siquiera entró en trabajo de parto. Entonces esos son todos los problemas que puede causar el anticelo. Clarísimo, doctora, siempre aprendemos hablando contigo. Muchas gracias por esto. ¿Cómo hace la gente para llevar a sus mascotas a consultar? Pueden escribirnos en las redes sociales como Imperio de las Mascotas, pueden llamarnos, escribirnos también a los números de teléfono al 0972-628-302 y al 0974-210-100. Nos podemos comunicar con ellos inmediatamente.